La Taberna de la Voz presenta La perdición de Karesh, por Adam Christopher. Capítulo 2. La guerra de la devoración. El vacío se arremolinaba en los cielos sobre la falla de Telogrus, mientras el peregrino guiaba a Aleria Brisaveloz en la cacería. Estaba fatigada por la travesía y ya no sabía cuánto tiempo llevaban en marcha. Aquella cacería era cualquier cosa menos algo sencillo. La falla de Telogrus estaba infestada de criaturas del vacío que acudían a aquel lugar, atraídas por el poder de la presagista. Se las habían apañado para evitar a muchos seres, pero no tuvieron más remedio que luchar contra otros que se interpusieron en su camino. Y sí, de momento, los habían eliminado a todos con facilidad. Pero Aleria no podía negar que su mente estaba menos centrada en la batalla que en la imagen de Karesh que le había dibujado el peregrino. Ambos seguían un sendero imperceptible para la vista, pero no para los sentidos. Al principio, Aleria se limitó a seguirlo y a escuchar, pero a medida que se acercaban a su presa, comenzó a sentir el modo en el que el vacío parecía curvarse en torno a su objetivo. Parecía como si hubieran lanzado una roca enorme a un río caudaloso. Las energías del vacío encontraban la forma de abrirse a su paso. La corriente se alteraba y la estela era turbulenta e inestable. La sensación no había hecho más que aumentar. Se detuvieron para esconderse tras una losa de roca que sobresalía como una espada del inhóspito suelo de la falla. El borde de la losa emitía una luz de un violeta claro que delataba la presencia del aparecido del vacío que estaba más adelante. Recuerda, dijo el peregrino, esta criatura es mucho más peligrosa que cualquiera de las que hemos visto hasta ahora. Su corazón me pertenece, pero tendremos que colaborar para vencerla. No subestimes su poder. Aleria apretó el arco con más fuerza. Y tú no subestimes el mío. El peregrino la miró con rostro inescrutable. Buscas el poder necesario para destruir a tu enemigo, pero Xal'atath usará tu propio poder en tu contra. Antes debes hallar el equilibrio. Aleria encogió el rostro con tristeza. El peregrino le había prometido que el viaje le abriría los ojos de par en par, pero en aquellos momentos no era capaz de sacar una moraleja o alguna lección de lo poco que le había contado sobre un mundo perdido. Le llamaba mucho más la atención el hecho de que el poderoso ser que tenía ante ella, un ser que decía que lo mejor era abandonar cualquier tipo de vínculo, hubiera sido en su momento un ser falible y susceptible a las emociones. Un ser que amaba, se preocupaba y temía, igual que lo hacía ella ahora. ¿Qué fue de los Karesi? ¿Qué pasó con Crison? Preguntó Aleria a sabiendas de que le provocaría dolor. ¿Ahora es como tú? ¿O cayó junto a tu mundo? Su mentor no respondió. Aleria frunció el ceño y, cuando estaba a punto de preguntarlo de nuevo, el resplandor violeta de más adelante estalló en un destello brillante que desapareció al cabo de un instante. El peregrino salió de detrás de la roca y Aleria lo siguió
con el arco preparado. La llanura estaba vacía. No había ni rastro del aparecido del vacío. Aleria bajó el arma. ¿Seguro que era este el que andamos buscando? Sí. ¿No lo has percibido? Aleria asintió. El peregrino dio una vuelta lentamente mientras observaba el paisaje a su alrededor. Aleria lo imitó con el arco preparado. Entonces lo vio, lejos, entre las rocas esparcidas, un destello de color violeta. Y, en su mente, otro tirón, otra llamada de atención del vacío. Abrió la boca para gritar, pero el peregrino se adelantó a toda prisa. Aleria se apresuró a seguirlo. Cuidado, peregrino. El devora todo se acerca. Aquellas palabras me atormentaron, al igual que aquel terrible día en el que el cielo se tiñó de una noche morada sin estrellas, una noche que muchos temían que fuera eterna. A pesar de eso, la muerte de Karesh no llegó entonces. Sí, cundió la inquietud. Se cerraron los mercados de todas las ciudades-estado, no solo de Manusa. La gente se encerró en casa por miedo al brillo violáceo que había cubierto al planeta con una sombra siniestra y sobrenatural. Salhadar reunió al Consejo de los Oráculos y se discutieron y debatieron muchos planes mientras se multiplicaban los rumores. No solo se hablaba de que el cielo anunciaba el fin de todas las cosas, sino de que los oráculos se estaban ocultando. La inquietud hizo presa de aquellos que habían visto las visiones radiantes y sabían que se tendrían que haber tomado medidas mucho antes. Pero todo fue en vano. Al principio hubo incredulidad, pero acabó por convertirse en alivio e incluso gozo cuando los oráculos hicieron acto de presencia y contaron su plan para desterrar aquella larga y malvada noche. El plan no estaba basado en la tecnomancia, sino en volver a las antiguas costumbres, y eso trajo consuelo a las mentes que lo necesitaban. La gente lo celebró, y después, con una resistencia tan digna de admiración como sorprendente, volvió a sus quehaceres cotidianos. O los Kareshi eran más fuertes de lo que me imaginaba, o su memoria flaqueaba. Quizá ambas cosas. Pero ahora comprendía mi nuevo voto, el nuevo trabajo de mi vida. Nunca había sentido mayor determinación. Tenía un mundo que salvar y se agotaba el tiempo. Aunque nuestra marcha se había retrasado por culpa del vacío, acepté la sugerencia de Crison para mudarnos a Tadabesh, aunque siempre consideraría Manusa como mi ciudad. Los siguientes meses entre los bulliciosos mercados de Tadabesh fueron felices, y le debía aquella felicidad a Crison. Salhadar había decidido quedarse en la ciudad, igual que la escriba de almas. Esto significaba que los bailarines arcanos tenían un hogar fijo, el primero en mucho tiempo. Al principio, Crison se mostró reacia a aceptarlo. Ella y sus hermanos y hermanas eran nómadas. La vida en los caminos era su voto. El hecho de permanecer en un lugar concreto era para ellos como construirse una prisión, un acto que atrapaba a los mismos espíritus que pretendían liberar
mediante el baile. Aunque Tazabesh no era nuestro verdadero hogar, allí encontramos otras ventajas. Podíamos pasear por los mercados y mezclarnos con los ciudadanos. No había miradas indiscretas, ni debíamos susurrar para prevenirnos de oídos atentos. De hecho, era un lugar más libre en muchos aspectos, ya que la gente no prestaba atención a las normas que catalogaban nuestra relación como tabú. Con la maraña, el trabajo era tan difícil como importante. Haciendo honor a su palabra, la organización se mostró dispuesta a ayudarme en mis investigaciones. Pero trasladar todo mi laboratorio desde Manusa era demasiado complicado. En su lugar, el sumo sacerdote me otorgó licencia para usar en lo que daba fama a Tazabesh, su mercado. Era tan amplio como la propia Manusa, casi como una ciudad dentro de otra. Era tan grande que contaba con sus propios barrios y puestos de guardia, y las mesas y los puestos estaban llenos a rebosar de todo tipo de mercancías, procedentes de todos los rincones de Karesh. Lo cierto es que, a pesar de haber estado allí con anterioridad, la cabeza me daba vueltas cuando me paraba a pensar en su tamaño y belleza, en las altas agujas y las telas solares coloridas que se extendían entre ellas hasta alcanzar longitudes imposibles. Un denso humo se elevaba entre los puestos, arrastrando el aroma de un centenar de tipos distintos de gastronomía de una docena de tierras. Aunque estaba concentrado en la importancia de mi trabajo y en la fatalidad que debía evitar, acabé por confiar en la ayuda de Crison para conseguir lo que necesitaba, ya que ella había viajado mucho y lidiaba con los comerciantes y artesanos con mucha más facilidad que yo. Era capaz de conseguir descuentos con mercaderes de los que yo no había podido obtener más que un saludo. El trabajo progresaba y Crison estaba a mi lado, pero algo no iba bien. Cuidado, peregrino. El devoratodo se acerca. La voz seguía allí. Durante las semanas y los meses anteriores me había acostumbrado a las visiones radiantes y me las había ingeniado para sacármelas de la cabeza, para concentrarme en mi trabajo. Los susurros del vacío eran numerosos. ¿Qué duda cabe? Ya que desde el primer momento en el que dirigí mis visoroscopios al vacío, empecé a oír las criaturas que albergaba. Pero aquella voz era algo distinto. Era la de antes, la que era diferente, la que había plantado la semilla del miedo en mi interior, la que sabía con certeza que me había buscado a mí. Y cuando volvió a mí de nuevo en el mercado, me quedé paralizado. Peregrino, cuidado. Me detuve frente a un espléndido puesto de cristalería de Tingarla, una de las ciudades-estado más alejadas de Tazabesh. Los productos tenían un precio elevado y la mercader se aseguraba de evaluar cuidadosamente a aquellos que creía que podían permitírselos, incluso antes de que llegaran a su mesa. Peregrino, cuidado. El devoratodo se acerca. Está cerca. Él es el fin. Él es
Sius es un señor del vacío y está hambriento. Fue Crison la que me sacó de mis ensoñaciones. Al volver en mí, vi que se estaba disculpando con la mercader, que miraba con ojos cautelosos a aquella pareja que le bloqueaba su puesto. Crison me sacó de allí para irnos a nuestra residencia, mientras yo seguía aturdido y en silencio. Allí esperó con paciencia a que le diera una respuesta, mientras yo recuperaba la compostura. Me escuchó mientras se lo contaba. Al terminar, ponderó con cuidado mi relato, mientras me lanzaba preguntas y observaciones atinadas. Fue la primera vez que hablé de la existencia de la voz, y ella fue la primera persona en saberlo. Debe estar relacionada con las visiones radiantes, dijo. Quizá tu investigación, al acercarte tanto al vacío, te haya abierto la mente a otra cosa. Por supuesto, no tenía respuesta para eso, y ella poco podía decirme para brindarme consuelo. La conversación pasó entonces a algo que quería contarme. Los bailarines arcanos iban a salir a los caminos de nuevo. Me dijo que podía quedarse si se lo pedía, pero antes de que terminase de ofrecérmelo, yo ya sabía cuál era mi respuesta. Ella tenía un voto que cumplir, igual que yo. Le prometí que no permitiría que el miedo que atenazaba mi mente interfiriera con mi trabajo. Pasé muchas semanas a solas. Sí, trabajé sin descanso, pero eso tuvo un coste, ya que dejé de lado el descanso, el sustento y cualquier distracción, mientras la voz en mi cabeza se encargaba de dejar de lado la felicidad y libertad que había hallado con Crison, para reemplazarla con miedo. Y sí, era miedo, a pesar de la promesa que le había hecho a mi amor, al peligro inminente que amenazaba a Karesh. Mis instrumentos me indicaban que las energías del vacío se estaban acumulando alrededor de nuestro planeta a una velocidad alarmante. Llegaría el día, y no quedaba demasiado, en el que aquellas energías harían algo más que sembrar el terror entre los Kareshi. Destrozarían nuestro mundo para dejar su alma mundo al descubierto, y nuestro miedo solo era para ellas un condimento, uno de los ingredientes de un guiso. Cuidado con el devoradodo. Pero mis esfuerzos no habían sido en vano. Las semanas que pasé investigando dieron sus frutos. Era algo que había estado allí desde el principio, pero solo ahora comenzaba a verlo. Crearía los medios para proteger Karesh y a su gente. Podía salvar mi mundo, pero no podía hacerlo a solas. Necesitaba a la maraña y todos los recursos del planeta para lograr este propósito. Me reunía con ellos asiduamente para mantenerlos informados sobre mis progresos, pero con el paso del tiempo empecé a reparar en su forma de mirarme y no podía culparlos. Estaba agotado, pero me poseía una intensidad febril que hasta yo mismo consideraba inquietante. Los datos eran complejos
y aunque yo podía descifrarlos, me explicaba de forma deficiente hasta en mis días más inspirados. Y el trabajo seguía sin completarse. Quizá ese fue mi mayor fracaso, no darles la solución desde el principio. Pero quería estar seguro, así que esperé, y esa espera tuvo su coste. Y mientras la voz, lo que había sido una escueta advertencia, era ahora una extraña poesía que dominaba todos mis pensamientos. Peregrino, cuidado. El devoratodo está de camino. Tras una larga época en la que hasta dormía en mi laboratorio y solo salía en raras ocasiones para comer algo, un día me encontré a Crison al volver a casa. Verla fue un bálsamo glorioso para mi mente atormentada. Me abrazó con fuerza, sin que yo pudiera hacer otra cosa que quedarme allí parado, llorando. Cuando terminé, embargado por una sensación de vacío, ella se apartó. Hice un ademán para besarla, pero me apartó con una risa. Preparó un baño largo, caliente y muy agradable, y yo me dejé llevar por sus atenciones mientras me frotaba y lavaba el peso de las semanas anteriores. Después vació la bañera y la volvió a llenar para que me metiera de nuevo, y esta vez con ella. Y así, durante un rato, me olvidé del vacío y de la maraña. Crison se las apañó hasta para acallar la voz de mi cabeza. Me sentía completo, entero. Por primera vez en semanas me sentía bien conmigo mismo. Vestidos con ropa de lino, nos sentamos al cálido aire de la noche para beber vino, mientras ella me hablaba de los lugares en los que había estado y los bailes que había ejecutado. Me contó por qué amaba a Karesh, incluso bajo los oscuros cielos tocados por el vacío, y también por qué amaba la vida y por qué me amaba a mí. Ahora que nos habíamos reunido y que yo había vuelto a mi estado natural, yo sentía que había recuperado las fuerzas, seguro de mi trabajo y de los datos, seguro de que la solución que había encontrado era la correcta. Mañana me escucharán, me dije. No tienen elección. Crison se percató de mi distracción, claro. Tienes que decirme qué te aflige. Dijo con un susurro nacido del amor y de la calidez, no de la oscuridad fría y resonante. Cogí aire mientras ella me apretaba la mano. No hay tiempo, dije. Ya sé cómo se llama la amenaza que se cierne sobre nosotros. Crison inclinó la cabeza con una evidente preocupación en el rostro, pero no me interrumpió. Se llama Dimensius, dije. Es un señor del vacío y está intentando destrozar Karesh. Por eso
El alma mundo ha intentado contactar con nosotros en las visiones radiantes. No sé cuándo acabará por abrir el mundo y consumirlo ese ser, pero será pronto. Eso es lo que me muestran los datos. El mundo quedará destrozado y los Kareshi morirán en la oscuridad, consumidos por el dolor y el terror. Vi cómo le cambiaba la cara a Grison. Era una señal de miedo que yo conocía muy bien y que ahora comenzaba a echar raíces en su interior. La cogí de la mano y la acerqué a mí. Pero puedo salvar Karesh. Abrió los ojos de par en par, maravillada. ¿Puedes detener a un señor del vacío? Sacudí la cabeza como respuesta. No. Y no creo que haya nada ni nadie que pueda hacerlo. Dimensios destrozará el planeta. Es una fuerza imparable. Pero has dicho... Le apreté la mano. He dicho que podría salvar Karesh, o casi todo. Los Kareshi sobrevivirán, sea porque el Señor del Vacío se retire tras alimentarse, o porque vaya en busca de otro objetivo. Eso ya no lo sé. En aquel momento sentí que mi amor por Grison se hacía más grande. Vi una transformación en ella, en su fe y su orgullo por mí, mi trabajo y mi voto. Infundía de fuerza su ser, igual que lo hacía en el mío. Incluso soltó una risita. ¿Y qué dice la maraña? En ese momento fui yo quien rió. No les he dicho nada todavía. Grison se apartó y se quedó allí mirándome con el rostro serio. Se nos acaba el tiempo. ¿Y aún no se lo has dicho? Suspiré. Es complicado, mi amor. El grupo está dividido. Algunos creen en mí, pero otros me llaman hechicero del vacío y dicen que fue un error que me uniera a ellos. Se me hundieron los hombros. Están cansados de oír problemas y quieren una solución, pero descartarían cualquier respuesta antes de que pueda explicársela si no la preparo bien. Grison se cruzó de brazos y comenzó a dar vueltas por la habitación, el balcón y el dormitorio, pisando las alfombras igual que una bailarina arcana pisa la arena. La observé con sorpresa mientras aguardaba la reprimenda que sabía que merecía. Dales una solución si es lo que quieren, dijo ella sin dejar de caminar. Si ya has terminado los cálculos sobre el poder de los lazos Reshi, preséntalos. Se detuvo para mirarme, pero esta vez su expresión era de calidez. Olvidas quién eres. Eres el peregrino. Ese es tu voto. Esa es tu verdad. Se dirigió al balcón y abrió los brazos hacia la ciudad en sombras que tenía delante. Los Kareshi somos fuertes, pero el alma mundo te llamó a ti. Escuchaste su voz, has trabajado y ahora tienes la respuesta. Has encabezado la defensa de Karesh, a pesar de la humillación a la que te sometieron sus figuras más importantes, para luego pedirte ayuda en secreto. Tú eres la respuesta. No supe qué decir. Nadie había dicho jamás tales cosas sobre mí. Nadie había tenido una fe tan inquebrantable en mi valía.
Crison me cogió de las manos e hizo que me pusiera en pie. Me besó suavemente. Eres capaz de salvar el mundo, mi amor. Esa es tu verdad. Me quedé mirándola a los ojos y ella hizo lo propio. Permanecí unos instantes en nuestro abrazo, temblando y apenas capaz de seguir erguido. Pero Crison se mantuvo allí, firme y orgullosa. Su fuerza era una maravilla de este mundo. Y tenía razón. Había estado demasiado tiempo a la deriva, consumido por mis pensamientos, lleno de dudas y miedos, mientras la maraña esperaba, lo que también había alimentado sus dudas y sus miedos, día tras día. Ya era suficiente. Ya era suficiente. Yo era el peregrino y estaba preparado. Que viniese el vacío, Karesh estaría preparado. De camino a la maraña para entregar mi informe final, me crucé con Nari y Kibeza. De todo el ilustre grupo, eran ellas dos de las que más me fiaba, y las saludé efusivamente en el mercado, pero solo para ver que sus rostros mostraban un recelo sin disimulo. Me quité la capucha de la cabeza. La mejora de mi estado debía de ser evidente incluso para mis compañeras, ya que ambas me miraron con cierta sorpresa. No obstante, una mueca cruzó el rostro de Kibeza y de golpe me puse nervioso. Decidí guardarme los hallazgos que me disponía a presentar. Hay ciertos rumores, Dijo Kibeza, antes de quedarse callada, con la cabeza gacha clavada en la polvorienta calle. Yo conocía esa mirada. Era la misma que había visto en la última reunión con los oráculos, tanto tiempo atrás. Hay miembros en la maraña que quieren tomar distancias Dijo Nari. de ti y de tu trabajo. Escudriñé su rostro como si las respuestas a todas mis preguntas estuvieran grabadas allí. Cuidado con el devoradodo. Eso ya lo sé, Nari, dije. Pero, ¿qué ha pasado? ¿A qué vine esto ahora? Cuidado con Dimensius. Nari hizo una pausa para buscar las palabras adecuadas. Al Consejo no le resulta fácil comprender tu investigación. Además, dices que las energías del vacío que se acercan afectarán al planeta muy pronto. Pero no hemos visto nada de eso. Solo contamos con tus datos y tus descubrimientos. Hay quien dice que las antiguas costumbres han dado resultado y que la tecnomancia ya no tiene nada más que ofrecerle a Karesh. También hay otros que... Hay otros que quieren deshacerse de ti. Concluyó Kibeza. Anoche vinieron a vernos. Era una delegación formada por los que quieren que renuncies a tu voto. Son los que te consideran un hechicero del vacío y no el peregrino. Te estarán esperando. Negué con la cabeza, pero la urgencia de la voz de Nari se impuso de nuevo. Presta atención. Aún tenemos tiempo para revertir la situación, pero no demasiado. Hay gente que te apoya. Y tenemos la suerte de que Sal-Hadar esté entre ellos. Pero se les agota la paciencia. Necesitan soluciones. Había aprendido a tomarme en serio los consejos de Nari, incluso más que los de mi vieja amiga Kibeza. Como agente encubierta de los oráculos y miembro de la maraña, veía y escuchaba más cosas que nadie. La gente confiaba en ella sin darse cuenta, y no había nadie
con una mejor comprensión del estado de las cosas. Cuidado con el devoradodo. Tengo la solución, dije sin disimular un ápice de orgullo. La tengo aquí. Mirad, el trabajo ha terminado. Estoy preparado. Empecé a ordenar mis papeles hasta que Nari me detuvo, sujetándome la mano con firmeza. Cuidado con Dimensius. ¿Estás seguro? Asentí. Por eso he convocado la reunión de hoy. Tiene hambre. Puedo salvar Karesh. Nari y Kibeza se miraron. Si dijeron algo, no fui capaz de oírlo. Otra voz captaba toda mi atención. Había solicitado la reunión más tarde de lo habitual por insistencia de Crisón, y la maraña respondió del mismo modo. Mientras me dirigía al Capitolio, acompañado por Nari y Kibeza, pensé en sus advertencias. Quizá la velocidad con la que había respondido la maraña no se debía a que estaban ansiosos por descubrir mi solución, sino más bien a las ganas de ver mi caída en desgracia. A pesar de la pausa por la conversación que habíamos mantenido en la plaza del mercado, los tres llegamos a la reunión antes que el resto de los miembros de la sociedad secreta, tal y como yo pretendía. Me quité la capa de viaje y les di la bienvenida a mis colegas uno a uno, según iba llegando. Recibí con cierto agrado sus expresiones de sorpresa al verme, ya bañado, presentable, vestido con mi más elegante ropa morada y dorada de tecnomántico y con el nimbo de un noble de Manusa sobre la frente. Ante mi estampa, incluso Bilal, el mismísimo líder de Tazabesh, fue incapaz de ocultar una sonrisa. Se inclinó levemente, pero de buenas formas ante mí, a pesar de la diferencia de rango entre ambos. Sí, yo había cambiado, y todos lo notaban. Ahora tenía la responsabilidad de conseguir que aquel cambio mereciera la pena. Me había pasado los últimos meses explicando el problema a unas mentes que estaban cada vez más cerradas a mis ideas. Ahora las abriría de nuevo y les mostraría la solución. Mi plan es sencillo, pero a la vez constituye el objetivo más complejo al que se ha enfrentado Karesh. Comencé. No me hizo falta recurrir al papiro que había traído conmigo, porque era capaz de recitar mi plan al detalle, como si fuera la letra de una canción muy querida. Pero sí que había traído otra cosa que me sería de ayuda para darle fuerza a mi argumento. La saqué. Parecía muy liviana. Era una simple tira de tela plateada, suave, que se mecía en el aire como un río apacible. No obstante, cuando la sujeté entre las manos, una luz brilló desde su interior, irradiando haces arcanos por todo el Capitolio, pálidos y sobrenaturales. Al verlos, se despejó cualquier duda que pudiera quedar sobre la naturaleza del poder que estaba entretejido en la tela. Todos conocemos los lazos Reshi, dije. Casi todos los Kareshi tienen uno, y es un símbolo de nuestros lazos con las antiguas costumbres. Forman parte de nuestra historia y son un recordatorio de nuestro pasado. Pero ahora voy a decir más. Son la clave de nuestro futuro.
Todos conocemos que albergan lo arcano en su interior, pero yo he hallado el secreto para dominar ese poder, añadí mientras levantaba la tira sobre mi cabeza. Gracias a dispositivos diseñados por mí, estos artefactos sagrados pueden transformar cualquier tipo de energía en poder arcano en estado puro. Ese poder puede dominarse y canalizarse hacia los núcleos de grandes reactores con los planos que ya he diseñado para tal propósito. Bilal dio un paso al frente. Bajé las manos y le mostré el lazo Reshi. Lo observó desde cierta distancia, como si tuviera miedo de tocarlo. Al cabo de unos instantes, me miró. ¿Reactores? ¿Eh? Sí, respondí. Gracias a ellos, podremos poner en marcha enormes barreras de magia arcana. Podemos erigirlas para que cubran todas las ciudades-estado de Karesh. Impenetrables e inmutables, nos protegerán. Dicho esto, miré al resto del consejo. Tened por seguro que el vacío está preparando su gran ataque. Mis investigaciones demuestran que esta amenaza que oscurece nuestros cielos tiene su origen en un señor del vacío, Dimensius. Este terrible ser abrirá nuestro planeta en canal cuando lo considere oportuno, y nos acercamos a ese momento a cada instante que pasa. No podemos hacer nada por evitarlo, dije mientras volví a levantar la tira de tela. Pero no encontrará materia que consumir. Los Kareshi sobreviviremos y estaremos a salvo tras nuestras barreras. La maraña se quedó en silencio, meditando mi propuesta. Nari sonrió en su puesto y Kibeza también expresó de manera pública su aprobación. Se levantó de su asiento y se abrió paso entre la asamblea para cogerme de la mano. Funcionará, dije. Lo sé. Salhadar tenía una expresión sombría, pero me di cuenta de que estaba sumido en sus pensamientos. Entonces ha llegado el momento de contárselo a la gente. Ahora hay más gente que recibe las visiones radiantes, como nosotros. Están asustados y el vacío se fortalece con este miedo. Tú eres el sumo sacerdote. La gente acude a ti y a los oráculos para obtener respuestas. Debes contarles todo y pronto, porque debemos construir las barreras rápidamente si pretendemos proteger Karesh. Bilal suspiró de forma muy audible. La mera planificación de todo esto por sí sola será muy costosa. Y el único de nosotros que de verdad comprende lo que vamos a construir eres tú. Miró a Salhadar. Para coordinar tal proyecto necesitaré... Que se encargue el peregrino. El grupo se volvió al unísono para mirar a Nari, mientras ésta salía a la luz desde su puesto. La maraña necesita al peregrino. Por eso se unió a nosotros. Dio una vuelta a la sala para mirar a todos los miembros. No tenemos tiempo que perder con discusiones y debates. Necesitamos un líder. Alguien que dirija nuestros esfuerzos y prepare nuestro planeta para lo que está por llegar. Se detuvo ante mí. Nuestras miradas se encontraron y repitió su conclusión. Que se encargue el peregrino. Si seguimos sus órdenes, estaremos preparados. Hubo varios murmullos entre el grupo. Las carcajadas de Tries fueron especialmente ruidosas, pero la ignoré. Algunos fruncieron el ceño, otros asintieron, y al poco tiempo hubo más que se mostraron de acuerdo. Como yo, tenían el consejo de Nari en gran consideración. Pero Bilal
resopló. Es ridículo. Dijo mientras me miraba, como quien mira un desecho en un montón de chatarra. Un tecnomántico de Manusa no puede darle órdenes al sumo sacerdote de lo indomable. Salhadar hizo una mueca, como si sintiera dolor. Y aún así... ¡No puedes estar de acuerdo con esto! Gritó Etries. ¡Los oráculos! Los oráculos obedecen mis órdenes, dijo Salhadar. Tomó la palabra uno de los capitanes mercantes, Gezer. No solía hablar en nuestras reuniones, y cuando lo hacía, era con cuidado y pensando lo que decía. Quizás si estudiamos con cuidado los planos que nos trae el peregrino. Se volvió hacia mí. Si pudieras enseñarnos mejor lo que sabes, podríamos compartir la responsabilidad sobre los lazos Reshi. Kibeza intervino. Estamos perdiendo el tiempo. Ya habéis oído al peregrino. El vacío viene a por nosotros. Y Dimensios con él. Debemos actuar, y de inmediato. Se acercó tanto a Salhadar que éste tuvo que echarse atrás debido a su ímpetu. Da la orden, sumo sacerdote. Da la orden, y los trabajos podrán comenzar. Bilal volvió a echarse a reír. Hay que darle la enhorabuena a los habitantes de Manusa por su paciencia, Kibeza. Pero aquí tus modales no provocan tanta simpatía como crees. ¡Ya es suficiente! Todos se volvieron hacia el sumo sacerdote. Su semblante era severo. Con una mirada hacia mí, me otorgó su autoridad con una sencilla orden. Está decidido. El peregrino lidera la maraña. Obedeceremos todas sus órdenes. Mi último mandato es que los trabajos deben comenzar de inmediato. Se hizo el silencio. Tras un breve lapso, todos los miembros de la maraña, uno a uno, se levantaron y pusieron a mi lado. Poco después, solo Bilal y Etries permanecían tozudamente en sus puestos, pero ahora que contaba con apoyos, incluido el del sumo sacerdote, di un paso al frente y tendí la mano. Hacemos esto por Karesh, dije. Hacemos esto por los Kareshi. Eso fue suficiente. Etries asintió y cogió la mano que se le ofrecía. Quizá su decisión bastó para convencer a Bilal, porque aunque el gobernante de Tazabesh se quedó sentado mirándonos durante un largo rato, al final acabó por unirse a nosotros. No me gustó la mirada que me dirigió mientras lo hacía, pero no le di importancia. Había mucho por hacer. Decir que Karesh nunca volvería a ser el mismo supondría minimizar los hechos de una manera asombrosa, pues la transformación de nuestro mundo fue tan rápida como impactante. Por orden del Consejo de los Oráculos, organizado en secreto bajo mi dirección de la maraña, todos los esfuerzos se centraron en construir los reactores arcanos que había propuesto. Los Kareshi tuvieron que hacer nuevos votos para consagrar sus vidas a esta gran obra. El mundo se ponía manos a la obra, mientras la voz del vacío seguía hablando. Al principio intenté ignorarla, pero luego decidí aceptarla porque sabía que la estaba escuchando por un motivo. Sería una necedad no hacer caso a sus advertencias, ya que no hacían más que fortalecer mi determinación.
Fue la voz la que me dijo que estaba llegando la hora, que Dimensius se encontraba cerca y que el vacío llegaría a las costas de nuestro mundo poco antes de que su señor nos tragara enteros. La verdad sea dicha, hubo desencuentros entre la gente, aunque decirlo de este modo quizás sea restarle importancia a esa sensación. Tadavesh, Manusa, Gastalt, Dervashna y todas las demás ciudades-estado habían cambiado para siempre. Las calles, los canales, las plazas de los mercados y los zócalos se convirtieron en un laberinto de conductos, canales, tuberías y acueductos que no transportaban agua, sino la palpitante y vibrante energía arcana de los lazos Reshi de un gran reactor a otro. Todo el sistema era una gran telaraña que suministraba energía a las barreras que cubrían nuestros cielos. No obstante, el ánimo del pueblo cambió rápidamente, porque llegó un día en que el vacío sacudió los cimientos de nuestro mundo. Sucedió exactamente como predijeron mis cálculos y también como me había prometido la voz. Habíamos completado los trabajos justo a tiempo. El escudo arcano cobró vida con un crepitar y se mantuvo firme mientras el oscuro poder del vacío se estrellaba contra él como si fueran granos de arena en una tormenta de polvo. Las barreras funcionaron y los Kareshi se regocijaron a salvo en sus hogares, en sus queridas ciudades-estado. Por primera vez durante la guerra de la devoración, parecía que Karesh podría ganar. No sospechaba que la supervivencia de mi pueblo tendría un coste terrible. Aunque había salvado a los Kareshi de una fatalidad, en realidad los había condenado a otra.